Ya. ¿Ven? ¿Se puede, se logra ver? ¿Se ve bien? Sí, sí, hermanito. Sí, hermano, sí se ve. Ya, ok. Bueno, espero que estén bien, que tengan un buen día, que estén pasando una linda fiesta junto a los seres queridos, eh, y que tengan ahí igual también un buen fin de semana largo, ¿ya? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la palabra de Dios y de especial de este tema que está acá en pantalla, ¿verdad? Similitud y diferencia entre los pactos, ¿ok? Ahora, ¿a qué se viene este tema? Bueno, principalmente porque en la segunda hora de los estudios, ¿verdad? De los días domingos, yo he estado hace más o menos bastante semanas desarrollando el estudio de los días, ¿ya? Acuérdense que, bueno, para los que estuvieron, empezamos estudiando eh, cuándo empezaba el día de la semana, cuándo empezaba el primer día de la semana, cuándo empezaba el sábado, cuándo empezaba el domingo, ¿verdad? Cómo se dividía el día en hora, en la noche, en el día, ¿ok? Eh, También vimos por qué nos reuníamos el primer día de la semana, ¿verdad? Y no el sábado, que el sábado era el séptimo día en realidad, y que el día domingo el primer día de la semana. Varias cosas que en realidad se han ido perdiendo a través del tiempo por distintos factores, eh, ¿ya? Y resulta que el día de hoy nosotros tenemos como una mal concepción de los días, o una concepción que no es correcta, completamente correcta, ¿ya? Y bueno, ahí nos quedó de manifiesto, ¿verdad? Cuando llegamos a la conclusión de que los días empezaban al atardecer y no a las 12 de la noche, ¿ya? Bueno, pero cuando seguimos con el estudio llegamos al tema del día sábado o del sábado, ¿verdad? Y específicamente a guardar el día sábado. ¿M? Y yo le mostraba ahí cuando fuimos al libro de Éxodo, creo que fue hace 2 semanas atrás, si no me equivoco, y empiezo a leer los 10 mandamientos, y todos los mandamientos que están en los 10 mandamientos son mandamientos que se deberían, que todos nosotros deberíamos obedecer hoy en día, ¿verdad? Cuando usted los lee y usted dice, bueno, ese mandamiento está vigente, y están todos vigentes, ¿ya? Pero cuando se llega al día sábado era como algo raro, era como que todos los otros estaban vigentes, pero el sábado no, ¿ya? Y yo les dije eso es raro, ¿verdad? No, no sé si les causó extrañeza que fuera así, porque realmente es extraño, ¿cierto? Y por eso empecé después el, el estudio de lo que era, ¿verdad? O cuáles eran las razones por las cuales nosotros no estamos hoy en día obligados a guardar el día sábado. Y cuando yo digo guardar el día sábado, me refiero principalmente a cómo lo guardaban los judíos, ¿verdad? Los judíos el día sábado lo guardaban, no hacían actividades, ¿ok? Era un día que era dedicado a Dios. Y no trabajaban, no hacían nada, ¿verdad? O sea, hacían cosas, pero espirituales, ¿cierto? Y en muchos lugares a veces mucha gente guarda todavía los días, ya el día sábado, ¿ok? Eh, entonces, el propósito de ese estudio de segunda hora era básicamente analizar eso. Pero resulta que cuando lo estábamos estudiando, ¿verdad? La semana pasada, llegamos a un tema, ¿verdad? Que es muy profundo y que yo en la semana pensé que era buena idea desarrollarlo un poquito más como para apoyar ese estudio que estamos haciendo en la segunda hora, ¿ya? Que tiene relación con los pactos, con las diferencias o con las principales diferencias y similitudes que hay entre el primer y el segundo pacto, porque era un tema que es bastante profundo y que lamentablemente no lo podía abordar en el estudio de segunda hora porque necesitaba más tiempo, ¿ya? Y ese es el propósito del estudio del día de hoy, ¿ya? Así que vamos a estar estudiando algunas cosas referentes a este tema. Este tema en sí, ¿ya? Es un tema que, bueno, a mí me apasiona mucho, este tema que voy a hablar ahora y otros similares a este, ¿ya? Porque encuentro que en estos temas están la explicación a todas las cosas que nosotros hacemos, ¿ya? Em, y a todas las cosas que nosotros creemos, en realidad. Que mucha gente las cree por fenómenos, ¿ya? Pero realmente no se indaga mucho sobre el porqué de las cosas, ¿ya? Y gran parte de esos por qué están en estos temas, que son temas un poquito más profundos de estudio, pero que yo creo que a todos nos va a hacer bien escucharlo y aprenderlo, o al menos tomar tomar un poco de conocimiento que sea superficial de estas cosas, ¿ya? Así que eso vamos a hacer, Dios mediante, ¿ya? Entonces, una de las primeras cosas que es importante que logremos entender es el tema de la sangre, ¿ya? Y usted me puede decir, pero ¿cómo el tema de la sangre, verdad? Y resulta que la sangre, y acá hay una concepción, ¿verdad? Que, por ejemplo, cuando uno dice que Dios perdona los pecados, yo no sé cómo usted se imagina que Dios perdona los pecados, ¿ya?
Pero yo le he dicho que en realidad lo que Dios hace es que el pecado que tú cometes se lo carga a otra persona o a otro ser, por así decirlo, ¿verdad? Y que ese ser o persona o sacrificio, de cierta forma, paga la culpa de tu pecado, ¿ya? ¿Y por qué le digo esto? Porque está esta mal concepción de que Dios como que uno comete un pecado y después se olvida del pecado y el pecado queda como flotando en el aire, ¿verdad? Pero esa no es una concepción correcta, ¿verdad? Lo que realmente sucede es que cuando nosotros pecamos, el castigo por ese pecado se ejecuta siempre no sobre nosotros, obviamente, pero sobre otra persona, ¿ya? Y ahí viene el concepto de la sangre. ¿Y por qué? Porque el concepto de la sangre está íntimamente ligado con un sacrificio por razones obvias, ¿verdad? Que cuando usted hace un sacrificio, ese sacrificio derrama sangre, porque el efecto de hacer un sacrificio significa quitar la vida a algo, ¿verdad? Em, a través de la historia siempre ha sido así, cuando se hacía sacrificio, ¿verdad? El sacrificio como tal moría, ¿ya? ¿Y cómo moría? Generalmente uno cuando derrama sangre muere, ¿verdad? Porque en la sangre está la vida, ¿ok? Si usted se hace un corte y pierde mucha sangre, se va a morir, ¿ya? Porque la vida está en la sangre, ¿ok? Entonces, el concepto de sangre eh, tiene relación íntima con el sacrificio. Y los dos pactos, tanto el primero como el segundo pacto, se constituyeron sobre sangre, ¿ya? Sobre sangre. Y eso es lo que vamos a ver hoy día de hoy. El primer pacto, en Éxodo 24, versículos 3 al 8, dice lo siguiente. Esto fue cuando se instituyó el primer pacto. Dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor, levantándose muy de mañana. Edificó un altar al pie del monte, con 12 columnas para las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros, según todas estas palabras. ¿Verdad? Entonces acá vemos esta institución del primer pacto en la cual se constituyó a través de sangre, ¿ya? A través de sangre de sacrificios de animales, ¿ok? Y fíjese bien lo que Moisés hizo básicamente, ¿ya? Y tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, ¿ya? O sea que si usted hubiera sido parte del pueblo ese día, le hubiera tocado su porción de sangre de novillo por la cabeza, no sé, por algún lado le hubiera caído, ¿verdad? Porque yo entiendo que aquí lo que hizo fue el rociar, así como cuando los niños los bautizan en la iglesia católica, ¿verdad? Les rocían sangre, o sea, les rocian, les rocían agua, ¿verdad? Algo así, pero Moisés lo que hizo, lo hizo con sangre, ¿verdad? Entonces acá vemos la institución del primer pacto, ¿ok? Eh, entonces vemos principalmente que el sacrificio y la sangre son parte fundamental de la institución de este primer pacto, ¿ya? ¿Ok? Son parte fundamental. Vemos acá, ¿cierto? La sangre siendo el símbolo de este pacto que hay entre Dios y el pueblo de Israel. Ahora, la pregunta que uno se puede hacer, ¿verdad? Que no sé si ustedes se la han preguntado en lo que vamos de este estudio, es por qué el pecado se expía con sangre, ¿verdad? ¿Cuál es la razón de que el pecado se expíe con sangre? ¿Ya? Y bueno, hay ciertamente una razón, ¿ya? Eh, Aquí me equivoqué, lo puse al revés, ¿ya? Pero voy a colocarlo todo. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, y el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Por qué el pecado se expía con sangre? Porque Dios desde un principio instruyó, ¿cierto?, que el alma que pecare morirá, ¿ya? Entonces, el castigo por el pecado siempre, hermanos, siempre, desde el jardín del Edén hasta el final de los tiempos, el castigo del pecado va a ser la muerte.
siempre va a ser la muerte, ¿ya? Ahora bien, ¿y por qué? Porque Dios lo instituyó así. Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá, ¿ya? ¿Ok? Dios instituyó eso como un precepto, ¿ya? Que rige para todos los hombres siempre. No antes, hoy día no, no, siempre, desde el jardín del Edén hasta, hasta cuando el Señor termine todas las cosas, ¿verdad? Eh, entonces, cuando un alma peca, debe morir porque Dios lo dictaminó de esa forma, ¿ya? ¿Ok? Por eso el pecado se expía con sangre siempre, porque lo que sucede es que cuando usted peca, alguien más muere, ¿ya? Y ese que muere viene siendo un sacrificio o un aval que muere en su lugar, ¿ya? Ahora, en el primer pacto, estos animales eran los que morían, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, ellos morían, estos animalitos que estaban acá, ¿verdad? Y que eran usados como sacrificio, morían y su sangre, el pecado del pueblo, era contado en la sangre de ellos, ¿verdad? O con la sangre de ellos se expiaba el pecado del pueblo, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes van acá a Ezequiel 18:20 y leen el versículo 13, cuando habla del impío, ¿verdad? Este capítulo es muy interesante, después lo pueden leer, pero cuando habla de los pecados del impío o del que hace lo malo, dice, su sangre será sobre él, ¿ya? O sea que si el impío comete pecado y no se arrepiente, el Señor dice, su sangre será sobre él. ¿Qué significa su sangre será sobre él? Significa que con su sangre él va a pagar, ¿ya? Porque debido a que no se arrepintió, con su sangre él va a pagar. Y de hecho, eso va a ser lo que va a pasar el día del juicio final. El día del juicio final el Señor nos va a juzgar a todos y todos vamos a ser, digamos, dictaminados culpables. La diferencia está en que los que hayan aceptado a Cristo y estén unidos a Él, la sangre de Cristo va a pagar el pecado de ellos. Pero los que no hayan estado o no se hayan unido a Cristo, su sangre, o sea, la propia sangre de ellos va a pagar el pecado de ellos, ¿ya? Entonces, van a morir, ¿cierto? Porque su sangre va a ser la que va a pagar el pecado de ellos. La única diferencia que hay entre nosotros y ellos, bueno, hay otras diferencias, ¿cierto? Pero en términos de salvación, la única diferencia que existe es que el pecado de nosotros lo paga Cristo y el pecado de la gente que no se unió a Cristo lo van a pagar ellos mismos con su propia sangre, ¿ya? Pues esto funciona igual que el aval, ¿verdad? Los avales, cuando usted va y saca un crédito, le piden un aval, ¿ya? El banco nunca pierde, ¿ya? El banco nunca pierde. El banco o le va a cobrar a usted o le va a cobrar al aval, pero él siempre va a recibir la plata, ¿ya? Acá el banco vendría siendo, por así decirlo, el castigo por el pecado. El castigo por el pecado siempre se ejecuta, ¿ya? Así lo pague usted o lo pague el sacrificio, ¿cierto? El aval vendría siendo el sacrificio, ¿cierto? Cuando usted no paga, el aval es el que paga, ¿cierto? En este caso, llevado el ejemplo al ámbito espiritual, cuando nosotros nos unimos a Cristo, ¿cierto? Nosotros no pagamos el pago del pecado que es muerte, sino que lo paga Cristo, ¿ya? ¿Ok? Esa es la lógica que hay detrás de esto. Entonces, por esa razón, el pecado se expía con sangre. Es más, Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ya acá de nuevo repite el mismo concepto de que la sangre hace expiación por el pecado. Y en Hebreo 9:22 lo mismo, dice, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo lo que tiene relación con el perdón de pecado está íntimamente ligado con la sangre y con el sacrificio, ¿ok? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, más rato tomemos la Santa Cena y digamos, esta es tu sangre, haciendo referencia, ¿cierto?, al fruto de la vid, eso es lo que implica, po. Todo lo que estoy yo hablando detrás, acá, tiene, todo lo que hacemos cuando participamos del partimiento del pan y del fruto de la vid, tiene una razón en esto que estamos hablando ahora. No lo hacemos porque sí, ¿verdad? O porque Dios se le ocurrió que había que tomar jugo de la vid porque sí. No, ¿cierto? Es porque todas esas cosas tienen un fundamento en estas cosas que estamos hablando acá, ¿verdad? Tienen un fundamento en el hecho que a través de la sangre nosotros somos purificados, ¿ya? Es por eso que es necesario que nosotros participemos del partimiento del pan. Esa es la razón final. No es una razón porque porque Jesús dijo, porque lo dijo nomás.
No, no esa es la razón, no sé si me entiendes, ¿verdad? Eh, Cristo lo dijo ciertamente, pero lo dijo porque, ¿verdad? Eso es un concepto que se basa en estas cosas que estamos estudiando, ¿ya? Entonces, de esa forma ustedes pueden llegar más o menos a entender por qué participamos del partimiento del pan, ¿ya? ¿Cuál es la razón que hay detrás de hacer todo eso, ¿verdad? Que a veces uno lo toma así como a la ligera, pero eso, el hecho de que Cristo haya derramado su sangre es súper importante para que nosotros podamos tener perdón de pecado, ¿verdad? Y finalmente aquí en Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Y usted me dice, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, esto tiene que ver cuando Adán y Eva pecaron, ¿ya? ¿Ok? Entonces, cuando ellos pecaron, no se dice que hicieron un sacrificio, pero si usted se toma la molestia de leer detrás de líneas, se da cuenta que en efecto sí lo hicieron, ¿ya? Porque cuando ellos pecaron, dice acá, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, ¿ya? ¿De pieles de quién? De pieles de animales, ¿verdad? Obviamente. ¿Y qué pasa? Y cuando usted hace una túnica a un animal, ¿qué le pasa al animal? Tiene que morir, pues, ¿verdad? Entonces, de cierta forma, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, hubo un sacrificio por sus pecados, ¿verdad? ¿Ok? Y no lo dice específicamente, pero lo dice implícitamente, ¿verdad? Entonces ese concepto, ¿verdad?, de sacrificio por el pecado viene desde Edén hacia acá, ¿verdad? Entonces un concepto que siempre se da a través del tiempo, siempre se ha dado, ¿ya? Ese es el primer concepto, ¿verdad? Que existe una diferencia entre el primer y segundo pacto, porque en el primer pacto la sangre era la sangre de animales, pero en el segundo pacto la sangre es la sangre de Cristo, ¿ya? Esa es una diferencia fundamental. Pero si ustedes lo piensan un rato, ¿ya? Es sangre igual. O sea, antes era sangre animal y ahora es sangre de Cristo, pero sangre, el concepto que hay detrás no, es inmutable, es el mismo. Nada más que obviamente cambian como los personajes, ¿ya? Y en eso vayan fijándose a medida que vamos desarrollando este estudio, que la diferencia fundamental entre el primer pacto y el segundo pacto no es la estructura, ¿verdad?, sobre la cual se erige este tema de la salvación y del perdón de pecados, sino que son como los personajes los que cambian, ¿ya? Pero la estructura es inmutable, es la misma, ¿verdad? Dando a entender que la estructura que Dios determina para que haya perdón de pecado es la misma, siempre ha sido la misma, ¿verdad? No ha cambiado. Ahí lo vamos a ir entendiendo mejor. La segunda diferencia que existe entre los primer y segundo pacto es el sacerdocio, ¿ya? Y usted me puede decir, pero ¿qué tiene que ver el sacerdocio en todo esto? ¿Verdad? Es súper relevante. Vamos a leer esta escritura y de ahí la vamos a explicar. Esta escritura está en Hebreo capítulo 5 versículo 1 al 4. Dice así, dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, ¿ya? En lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que él le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, ¿qué vemos acá? No me voy a meter mucho en el tema de Melquisedec porque eso da como para otra predicación, ¿ya? Eh, pero quiero resaltar una cosa que es súper relevante acá, ¿ya? Que todo lo que habíamos hablado antes, ¿verdad? Del sacrificio, ¿ok? Podría llegar a pensar que uno es el que tiene que hacer el sacrificio. Eso no es así, ¿ya? Como le digo, Dios tiene una estructura, ¿ok? Dios es un Dios de orden, ¿ya? Y Dios tiene una estructura para cómo se deben perdonar los pecados. Y esa estructura considera un sacrificio
pero además considera un sacerdote que haga ese sacrificio. Usted no puede ir y usted hacer ese sacrificio, ¿ya? Porque no es la estructura que Dios determinó, ¿ya? Y Dios dice que aquí, ¿verdad? Dice, fíjese lo que dice el verso 1, todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, ya, primero que todo tiene que ser tomado entre el hombre, es constituido a favor de los hombres, o sea, en nuestro beneficio, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, ¿ya? Entonces, los sacerdotes o el sacerdocio, la misión del sacerdote es presentar ofrenda y sacrificios por los pecados de los hombres, ¿ya? Y siempre ha sido así, siempre ha sido así, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el primer y el segundo pacto? Que en el primer pacto, los que presentaban estos sacrificios y ofrendas por el pecado de las personas eran eran sacerdotes humanos, ¿verdad? ¿Ok? De hecho, dice acá, ¿ok? Dice aquí, el verso 4 dice, y nadie toma para sí esta honra, porque una honra, ¿verdad? Sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón, ¿verdad? Y acá tenemos, ¿cierto? Acá eh, Aarón fue llamado por Dios y su descendencia para ser sacerdote, ¿verdad? Y toda la tribu de Leví también lo fue, ¿cierto? Algunas de las personas de la tribu de Leví, ¿cierto? Eran considerados por Dios con la honra de ser sacerdote. ¿Y cuál era el trabajo de ellos? El trabajo de ellos era básicamente estar día y noche continuamente ofreciendo sacrificios y ofrendas por los pecados, ¿cierto? Esa era la misión que tenían ellos, ¿verdad? Y esto fue hecho así en el primer pacto, ¿verdad? Estos sacerdotes que eran descendientes de Aarón eran los que tenían que hacer este trabajo que era de ofrecer estos sacrificios que hablamos en el punto anterior, ¿verdad? Para expiación de los pecados del hombre, ¿verdad? Pero este texto acá va más allá y nos dice que el punto también principal, el segundo punto que toca, es que Cristo también es sumo sacerdote, ¿verdad? Y dice que fue declarado por Dios, el versículo 10 como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿ya? ¿Ok? Entonces, Cristo es hoy en día nuestro sumo sacerdote, ¿ok? Eso es súper importante de considerarlo, ¿ya? Ahora, usted me decir, ya, pero ¿qué tiene que ver eso? Bueno, ¿usted nunca se ha preguntado por qué todas las cosas que nosotros oramos las pedimos en el nombre de Cristo? ¿O por qué a usted siempre le han dicho que todo lo tienes que pedir en el nombre de Cristo? ¿Cuál es la razón que hay detrás de eso? Es una razón, uno dice, sí, pero es que Cristo hay que pedirlo a través de él. Pero es que hay una razón más profunda que esta que está acá, ¿verdad? Porque uno no puede llegar directamente a Dios, ¿ok? Uno tiene que llegar a Dios a través de un sumo sacerdote. Y siempre ha sido así. Es por eso que nosotros tenemos que, todas las cosas que nosotros hacemos, las hacemos a través de Cristo, ¿ya? Las hacemos a través de Cristo. Y es más, yo les voy a contar otra cosa, ¿ya? Les voy a mencionar otra cosa. Esta es la razón por la cual son perniciosas o peligrosas las doctrinas que nos enseñan que lleguemos a Dios a través de alguien más que no sea Cristo, ¿ya? Porque Cristo es el único sumo sacerdote que tenemos hoy día actualmente. Entonces, si nosotros nos vamos a través de Cristo, que es el sumo sacerdote, no vamos a llegar a Dios nunca, ¿ya? Porque a través de él se llega a Cristo, o sea, se llega a Dios, pero ¿por qué se llega a Dios a través de él? Porque siempre ha sido esa estructura así, ¿ya? En el antiguo pacto, las personas que querían alabar al Señor tenían que ir al templo y el sumo sacerdote o el sacerdote de turno le ayudaba a hacer todos los sacrificios y a través de ese sacerdote ellos podían llegar, ¿verdad? Ellos podían llegar a Dios. De hecho, hay en el Antiguo Testamento una historia de un rey que quiso él mismo hacer estas cosas, llegar a Dios, se le subieron un poco los humos, ¿verdad? Y quiso él instituirse ahí haciendo cosas para llegar a Dios y Dios le puso lepra en su cara, ¿verdad? Porque esta cosa es seria, ¿ya? O sea, si Dios dice que a través de él se llega a través de un sumo sacerdote o de un sacerdote que él determine, tiene que ser así. Nosotros tenemos que obedecer esa estructura que Dios tiene, ¿ya? Entonces, es por eso que hay doctrinas que enseñan que uno puede llegar a Dios a través de santos, o a través de personas, o a través de cualquier alguien que no sea Cristo. Son doctrinas que son muy perniciosas. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que usted no llega a ningún lado, ¿ya? Porque si usted va a través de, va
quiera llegar a Dios a través de alguien más que no es Cristo, no va a llegar nunca, porque Cristo es el sumo sacerdote que está puesto ahí para nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es un punto importante, ¿verdad? Vamos aquí a complementar esta idea con Hebreos 7, 23, 27, dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. Aquí se refiere a los sacerdotes del primer pacto, ¿verdad? Debido a que por la muerte no podían continuar, obviamente, ¿cierto? Mas este, o sea, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea, que no cambia, ¿cierto? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Para eso está Cristo, para interceder por nosotros, ¿verdad? Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo, ¿cierto? Acá tenemos la explicación de la diferencia, ¿verdad?, entre los sacerdotes antiguos y Cristo. Los antiguos tenían que ser muchos, obviamente, porque iban muriendo, y además tenían que ellos primero ofrecer por ellos mismos y después por el pueblo o por la gente, ¿verdad? Habían leyes instituidas específicamente para ellos, ¿verdad? De cuántas veces tenían que lavarse, hacer sacrificios, cosas para ellos ir presentarse en el lugar santísimo. De hecho, ¿verdad? Los sumos sacerdotes que se entraban al lugar santísimo donde está la presencia de Dios una vez al año, tenían que llevar campanitas, ¿verdad? En ellos tenían que llevar unas campanitas que en todo momento tenían que estar sonando porque si esos sumos sacerdotes se acercaban a la presencia de Dios y había pecado en ellos, o Dios descubría que ellos habían pecado y no se habían purificado, se morían ahí mismo, ¿ya? Entonces, era necesario que ellos siempre llevaran unas campanitas y los de afuera sabían que ellos estaban ahí, ¿verdad? Y entraban con una cuerda también amarrada, porque si es que ellos morían, no los podían entrar a sacar porque los que entraban también se iban a morir, entonces lo llevaban amarradito con una cuerda, entonces si es que somos sacerdote entraba y se encontraba que había pecado en él y moría, lo sacaban con la cuerda, ¿verdad? Era todo un tema, ya, era todo un tema, pero lo que trata de explicar la escritura acá, que la diferencia entre el primer y segundo pacto es que ahora tenemos un sacerdote, ¿cierto? Que es santo, que no tiene necesidad de entregar sacrificio por sus propios pecados, sino que él está ahí siempre, ¿verdad? ¿Y está para qué? Para interceder por nosotros. Ese es el trabajo, esa es la pega del sumo sacerdote, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ese es el trabajo de Cristo. Ahora, esta es la razón por la cual todas nuestras acciones espirituales deben ofrecerse a través de Cristo. Es por eso que cuando nosotros oramos, oramos a través de Cristo. Ya cuando nosotros hacemos algo, ¿verdad? Para Dios lo hacemos a través de Cristo porque así está instituido, así siempre ha sido, ¿verdad? Pero yo les quiero indicar o quiero que noten ustedes que siempre ha sido así, ¿ya? No es que hoy día es así y antes era distinto. Antes también era así. Lo que pasa es que, es que los sumos sacerdotes que habían antes eran humanos, pero también se tenía que hacer a través de ellos, ¿verdad? Porque Dios lo había instituido, sí. La diferencia es que hoy día se hace a través de Cristo. Y como si ustedes se dan cuenta, la estructura es la misma, ¿ya? La estructura que a través de Dios llegamos a través de un sacerdote es la misma, no cambia. Nada más que cambia el sacerdote, ¿verdad? Porque antes eran sacerdotes humanos y hoy día es Cristo, ¿ya? Así que esa es la segunda diferencia relevante entre el primer y segundo pacto. Y la tercera es el santuario, ¿verdad? Aparte de que hubiera, ¿cierto?, de que tenían que hacerse sacrificio y que tenía que hacerlo un sumo sacerdote, se tenía que hacer en un lugar específico, ya se tenía que hacer en un santuario determinado por Dios para tal efecto, ¿ya? Un santuario. Entonces no se hacía en cualquier lugar, ¿ya? ¿Ok? Entonces la estructura, el orden de Dios era un sacrificio, un sacerdote y un santuario. O sea, usted no podía ir a hacerlo al lugar que se le ocurriera, ¿ya? ¿Ok? De hecho, uno de los problemas que tenían los judíos con los samaritanos, ¿ya? Era que los samaritanos alegaban que los sacrificios había que hacerlo en otro lado, ¿verdad? Y los judíos alegaban que no, que era en Jerusalén, ¿verdad? Y eso se debe a un conflicto antiguo que hubo cuando se separó el pueblo, que uno de los reyes empezó a hacer sacrificio en otro lugar, ¿verdad? Y no en el lugar, no en Jerusalén. Pues entonces está esta disputa ahí con los samaritanos de que no, de que los sacrificios se tienen que hacer acá, el otro decían que no.
Y esa era una disputa que había en los tiempos de Jesús, ¿verdad? De dónde se hacían los sacrificios, y era una disputa grande, ¿ya? De hecho, no sé si ustedes se dan cuenta cuando han leído la escritura, que había como siempre había como un recelo de los judíos con los samaritanos, no sé si se han alcanzado a dar cuenta. Bueno, esa era la razón, una de las razones principales era esa, ¿ya? Dónde se hacían los sacrificios. Así que no era menor, ¿cierto? El tema, ¿ok? Nada más que hoy día nosotros no lo conocemos, ¿ya? ¿Qué dice la escritura en Hebreo 8, 1 al 5? Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste, o sea, Cristo, tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan la ofrenda según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, ¿ya? Y déjenme aquí explicarle un poco más esta escritura, ¿ya? Bueno, ¿se acuerdan que Moisés tuvo que hacer un santuario? ¿Ya? Que fue cuando le pidió al pueblo oro para hacer un santuario, ¿verdad? Bueno, ¿no se han preguntado por qué tuvo que hacer un santuario? Tuvo que hacer un santuario porque ahí era donde, ¿cierto? Los sacerdotes humanos, o sea, Aarón y su descendencia, iban a tener que presentar los sacrificios, no lo iban a presentar en cualquier lugar, ¿ya? Entonces, Moisés llegó del monte y le dijo al pueblo, oye, necesito que me den oro para hacer el santuario del Señor, ¿verdad? Bueno, y le dieron harto oro a tanto que sobró el oro, ¿ya? Ahora, cuando Moisés subió al monte a recibir la ley, ¿verdad? Dice aquí la escritura, ¿ok? Que se le mostró un modelo, ¿ya? Se dice acá, el verso 5 dice, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿En cuál monte? En el monte Sinaí. Cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir los mandamientos, no solo subió a recibir los mandamientos, subió otras cosas, dentro de las cuales también estaba que Dios le mostró un modelo para construir el tabernáculo. Eso implica que el tabernáculo que Moisés hizo acá en la tierra era una copia de un tabernáculo que hay en el cielo, ¿ya? O sea que en el cielo hay un tabernáculo, ¿ok? Del cual el que hizo Moisés y el cual después se incorporó dentro del templo de Salomón, estaba hecho a la imagen de un santuario que hay en el cielo. O sea que en el cielo hay un santuario, hermano, ¿ya? Con un arca y con un lugar santo y santísimo, todo eso, ¿ya? Entonces, todo eso está en el cielo y cuando Moisés subió al monte, Dios le mostró, le dijo, mira, hácelo así acá, tales son las medidas, algo así similar a lo que le dijo a Noé que hiciera el arca. No es que a Noé le dijo, haz el arca y hazla de tantas medidas, de tal madera, de tal cosa aquí, le dio todas las instrucciones. Bueno, a Moisés también le dio todas las instrucciones de cómo se tenía que hacer ese tabernáculo. A Moisés no es que llegó y dijo, oiga, ¿sabes qué se me ocurrió acá un tabernáculo? No, no fue así. Moisés subió y Dios le dijo, haz un tabernáculo y hácelo de esta forma, de esta medida, así y así, así, ¿ya? Y así lo hizo Moisés. Entonces, los sacerdotes que eran los sacerdotes de Aarón, ¿verdad? Y los sacerdotes que continuaron después de Aarón, ellos oficiaban en ese santuario, ¿ya? Pero resulta que ese santuario era un santuario terrenal que estaba hecho a la copia del santuario celestial. Y lo que nos dice aquí Hebreo, ¿verdad? ¿Ok? Que Jesucristo dice que acá, dice, ahora viene el punto principal de lo que venimos diciendo, el versículo 1, es que tenemos tal sumo sacerdote, o sea, Cristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea que Cristo oficia así como oficiaban los sacerdotes del primer pacto, pero él oficia en el cielo, en el santuario real, pu, no en la copia, en el de real santuario, como dirían los jóvenes hoy día, ¿verdad? ¿Ok? No en el fake, sino que en el real. ¿Por qué? Porque el santuario que había acá en la tierra era una copia de uno que había en el cielo. Entonces, el Señor, o sea, Cristo, ¿verdad? Cuando Él subió al cielo, ¿a qué creen ustedes que subió al cielo Cristo? Subió al cielo a oficiar en el santuario. Por eso Cristo tuvo que resucitar, ¿ya? Y por eso la Escritura nos dice y nos enseña
que era necesario que Cristo muriera y resucitara. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿ya? Él jamás hubiera podido entrar al santuario celestial a oficiar y nosotros jamás hubiéramos tenido perdón de los pecados, ¿verdad? Porque era necesario que se ejecutara, ¿verdad? Era necesario que se ejecutara esta acción, ¿verdad? De remisión por los pecados en un santuario, en el santuario celestial. O sea que si Cristo no hubiera resucitado, jamás hubiera podido entrar en este santuario. Entonces, cuando Cristo subió a los cielos, lo primero que hizo cuando llegó al cielo, ¿cierto? Entró al santuario celestial como sumo sacerdote y con la sangre de él mismo, ¿verdad? Y ofició, ¿verdad? Cuando yo digo oficiar, me refiero a ejecutar la acción que ejecutaban los sumos sacerdotes de derramar la sangre, ¿ya? Y a través de esa acción de derramar la sangre se, se hacía perdón de los pecados. Entonces, Cristo entró a ese santuario y ofició, ¿cierto? Este sacrificio una pura vez y para siempre. ¿Ya? Y de esa forma, esa es la forma, esa es la metodología o el método mediante el cual nosotros y todos los que se acercan a Cristo tienen perdón de los pecados, ¿ya? Si Cristo no hubiera subido al santuario, ¿ya? No hubiera podido hacer este sacrificio y no habría remisión por los pecados, ¿ya? O sea que todos estaríamos en nuestros pecados aún, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, es muy relevante esto, ¿ya? Y si se dan cuenta, lo que yo le estoy hablando ahora son las razones de las cuales, de todas las cosas que nosotros tenemos o sabemos o creemos por fe, nosotros creemos por fe que Cristo resucitó, pero mucha gente dice, sí, resucitó. No, está bien, pues resucitó y nosotros vamos a resucitar. Pero esa no es la razón, esa no es la razón de fondo, ¿verdad? La razón de fondo es que resucitó para ir a oficiar al cielo por nuestros pecados. Esa es la razón de fondo, ¿verdad? Esa es la razón, de hecho, ¿verdad? Por la cual Él resucitó, ¿verdad? Y ofició por nuestros pecados, ¿ok? Esta otra escritura que dice acá en Hebreos 9, verso 11 al 14, nos confirma esta idea. Dice, pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros, ¿ya? Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no esta creación, está hablando del tabernáculo celestial, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino que por su propia sangre. O sea, aquí habló primero del tabernáculo, de la sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, ¿verdad? ¿Ok? En el lugar santísimo, no de terrestre, sino que en el cielo, ¿verdad? Habiendo obtenido eterna redención, ¿cierto? Ahí ofició y obtuvo eterna redención. Dice, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para purificación de la carne, o sea, si las cosas que se hacían en el primer pacto ayudaban a que nos purificáramos, cuánto más la sangre de Cristo, ¿verdad? El cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció para sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de horas muertas para que sirváis a Dios vivo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir acá? Acá no habla de las tres cosas. Si ustedes se fijan, no habla del sumo sacerdote, ¿ya? No habla del tabernáculo celestial y no habla de la sangre de Cristo, ¿ya? A través de esas tres cosas, Dios obtuvo, o Cristo obtuvo eterna redención para nosotros, ¿verdad? Porque ciertamente a través de las cosas del primer pacto se hacía purificación, si a través de las cosas del primer pacto se hacía purificación, ¿cuánto más las cosas que Cristo hizo, ¿verdad? Porque en efecto, todas las cosas que hacían en el primer pacto eran copias, ¿ya? De cosas que existían ya en los cielos, ¿verdad? El santuario era una copia, ¿ya? Los sacrificios eran una copia y el sacerdocio era una copia, ¿ya? Porque ustedes se preguntarán, oye, a Adán y Eva ese sacrificio que hicieron, ¿quién lo hizo? Lo debió haber hecho un sacerdote y lo debió haber hecho en algún santuario, ¿verdad? Bueno, desde el principio del mundo existía eso, hermano. Les cuento, desde el principio del mundo existía un sacerdocio de Melquisedec que estaba en los cielos, existía un santuario celestial, ¿verdad? Y se hizo ese sacrificio por ello, ¿verdad? Esta es la razón por la cual era necesario que Cristo muriera y resucitara para poder entrar al santuario celestial, el verdadero santuario, y en su posición de sumo sacerdote realizar el acto de nuestra purificación con su propia sangre, ¿verdad? Entonces, es importante que sepan
¿cuál era la razón por la cual Cristo tenía que resucitar? ¿Ya? La verdadera razón, ¿ya? Que hay detrás digamos, de la resurrección de Cristo, ¿ok? Y por eso la Escritura dice en una parte en Corintios que si no hubiera resurrección, ¿verdad? Todos estaríamos en nuestros pecados, ¿ya? Ahora uno dice, ¿pero por qué? Bueno, por esto, porque si no, Cristo no resucitó, Cristo no subió al cielo. Y si Cristo no subió al cielo, no, no hizo remisión por nuestros pecados. Y si no hizo remisión por nuestros pecados en el santuario celestial, estamos todos en nuestros pecados. Eso es lo que Pablo les dice a los corintios cuando los corintios decían que la resurrección ya había pasado, ya, ¿verdad? Eso es lo que Pablo le explica, ¿verdad? ¿Ok? Esa es la razón, la verdadera razón, ¿ya? Y para concluir, ¿ya? Para concluir, vamos a leer alguna escritura y vamos a llegar a las conclusiones, ¿verdad? Y usted se preguntará, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con el día sábado? Bueno, ahí lo vamos a ver. Ya, Hebreos 9, 23, 28 dice, fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, ¿ya? Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, fíjese lo que dice acá. Dice que las cosas eh, que eran figuras de las cosas celestiales. ¿Qué cosas eran figuras de las cosas celestiales con respecto a lo que estamos hablando ahora? Bueno, la sangre, los sacrificios eran figuras de las cosas celestiales, porque eran sangre de animales, ¿verdad? Los sacerdotes eran figuras porque eran hombres humanos que, bueno, iban muriendo y que además, ¿verdad? Tenían que hacer sacrificios primero por ellos mismos, ¿ok? Y eran figuras del sacerdocio de Melquisedec, que era un sacerdocio celestial. Y el santuario, obviamente, era una copia porque cuando Moisés subió al monte, Dios le mostró el santuario celestial y él hizo una copia del santuario celestial, ¿verdad? Entonces, esas cosas eran figuras, o sea, no eran reales, era algo que apuntaba a algo, pero que no eran reales, ¿verdad? Entonces, dice que esas cosas que eran figuras eran purificadas así, eran purificadas con sangre de animales, porque eran figuras, no eran, era como cuando usted tiene un perfume y se compra la copia de un perfume del Paco Rabanne, por ejemplo. No sé si conocen el perfume de ese Paco Rabanne, ¿ya? Bueno, ese u otro perfume, hay muchos perfumes que son muy ricos, ¿verdad? Pero valen muy caros, ¿verdad? Entonces a veces uno no tiene plata para comprarse uno de esos perfumes y se compra una copia, que es rico igual, pero que se lo echa y a las 10 minutos se le fue, se le fue el olor, ¿verdad? Suele pasar, ¿cierto? Bueno, esto es algo similar. Dice que las cosas que eran copia de las celestiales se purificaban de esa forma. O sea, era todo el primer pacto, eran cosas que se hacían, ¿verdad? Que tenían relación con estas cosas que eran figuras. O sea, los sacrificios, todas las cosas que hacían los sacrificios, las ceremonias de purificación, todas esas cosas eran para cosas que eran copias, ¿verdad? Dice acá, pero después Cristo entró en el santuario verdadero y hizo remisión por nosotros en el lugar santísimo, ¿verdad? Y lo hizo una pura vez y para siempre, o si no habría tenido que estar toda la eternidad haciendo cosas, ¿verdad? Dice que, eh, y dice que, bueno, que ya hizo remisión por nuestros pecados y que ya ahora después va a aparecer por segunda vez sin relación con el pecado, o sea, acá está hablando de la segunda venida, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos entender de todo esto que hemos hablado, que ha sido mucho, ¿verdad? Podemos ver que las principales diferencias entre el primer y segundo pacto son el sacerdocio, el santuario y el sacrificio, o la sangre, ¿verdad? Esas son como las principales tres diferencias. El sacerdocio, el santuario y el sacrificio, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de estas diferencias significativas, ¿cierto? Que eran, sí, porque son significativas, ¿verdad? Vemos que la estructura del sistema de sacrificio es la misma, ¿ya? Jesús ofrece un sacrificio superior,
Jesús ofrece un sacrificio superior. Los sacrificios del primer pacto eran simbólicos y requerían repetición, ¿verdad? Mientras que Jesús ofreció el sacrificio una vez y para siempre, ¿verdad? Entonces vemos que a pesar de que existen estas diferencias entre sacerdocio, santuario y sacrificio, ¿verdad? La estructura es la misma, y eso es lo que quiero que ustedes entiendan. La estructura es la misma, o sea, antiguamente los pecados se perdonaban a través de esta estructura, de un sacerdocio, de un santuario y de un sacrificio. Hoy día es lo mismo. También, también se requiere un sacerdocio, un santuario y un sacrificio, nada más que los personajes son distintos, ¿verdad? Porque el sacerdote no es humano, sino que es Cristo. El santuario no es terrenal, sino que es celestial. Y el sacrificio no es humano o de animal, sino que fue la sangre de Cristo, ¿verdad? Y la diferencia es que se hizo una pura vez y para siempre, ¿verdad? Porque en el primer pacto requería repetición. Fíjese lo que dice el verso 23, ¿cierto? Dice, fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuese purificada así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, ¿ya? Bueno, no lo dice ahí, dice el 25 en realidad, ¿ya? El 25 lo dice, aquí me equivoqué, 9:25, ¿ya? Dice, y no para ofrecerse muchas veces como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, ¿verdad? O sea, Jesús lo hizo una pura vez y para siempre, porque los sacrificios que hacían acá en los santuarios terrenales, en el culto del primer pacto, se tenían que hacer siempre, continuamente, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, los que hemos creído, o sea, los que hemos creído en Cristo, entramos en el reposo de Dios, ya que la Escritura señala en el mismo Hebreo, capítulo 10, 11, versos 11 y 13, y dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que todo su enemigo sea puesto por estrado de sus pies. Esta conclusión es súper importante, ¿verdad? Porque acá se nos da un tipo de lo que implica el reposo, de lo que yo le estaba hablando en los estudios de las segunda horas que hemos hecho los domingos, ¿verdad? Fíjese que aquí dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día, ¿verdad? En el primer pacto, era día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces, ¿verdad? Los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados, porque eran sacrificios que eran imágenes de las cosas celestiales, ¿verdad? Eso era el primer pacto. El primer pacto era un constante, ¿verdad? Un constante sacrificio día tras día, muchas veces, día tras día, muchas veces, ¿verdad? El primer pacto era eso, ¿ya? Todos los días, siempre, ¿verdad? Día tras día, non-stop, como dice, 24/7. Tenían que estar ofreciéndose estos sacrificios día tras día, ¿verdad? No había reposo acá, ¿ya? No existía reposo porque era todos los días, ¿verdad? Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, ¿verdad? Una vez, un solo sacrificio, que fue cuando subió al cielo, por los pecados, dice, se ha sentado a la diestra de Dios, ¿verdad? Ese se ha sentado a la diestra de Dios es súper significativo porque significa que cuando Cristo ofreció el sacrificio una vez, después se sentó y reposó, ¿verdad? Porque cuando uno se sienta, reposa, ¿verdad? O se acuesta, no sé. Pero la simbología de sentarse significa que Cristo ya no está ahí haciendo esta acción como los sacerdotes estaban día tras día, ¿verdad? Constantemente ofreciendo sacrificios, sino que Cristo lo hizo una pura vez y después reposó, ¿ya? ¿Ok? Después reposó, después no fue necesario hacerlo más. Es por eso que la Escritura dice que nosotros hoy día vivimos en el reposo de Dios, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando Dios a través de Cristo reposó de la acción de estar día tras día en el primer pacto, ya no fue necesario más sacrificio por los pecados, ¿verdad? Que es lo que dice acá, ¿verdad? O lo implica, ¿verdad? Dice, los que hemos creído no necesitamos más ofrenda y sacrificio por los pecados, ¿verdad? Como dice Hebreos 10, 16, 18, dice, y este es el pacto que haré con ellos después de aquello, o sea, y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en sus corazones y en su mente la escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado, ¿verdad? Como Cristo hizo esto una pura vez y para siempre, no hay más ofrenda y sacrificio por los pecados, porque lo hizo una pura vez y para siempre, no es necesario, ¿ya? Debido a que el sacrificio de Cristo cubrió todos los pecados y nos purificó por completo, ya no es necesario un sistema de continua ofrenda y sacrificio,
porque era el primer pacto, ¿verdad? Debido a que Cristo hizo esto en el cielo una pura vez y para siempre, no es necesario que haya un sistema hoy en día acá de continua ofrenda y sacrificio. No es necesario, ¿ya? Esta es la razón por la cual, ¿verdad? Esta es la razón por la cual hoy en día no es necesario hacer todas esas cosas que se hacían en el primer pacto, en los sacrificios, ¿cierto? Las ceremonias de purificación, el guardar día, todo eso no es necesario por esta razón que está acá, ¿ya? Esa es la razón. De hecho, hay más, ¿verdad? Todo esto requería que hubiera un templo, ¿verdad? Y que hubieran sacerdotes que estaban constantemente haciendo estas cosas. Y las cosas secundarias que habían de esto es que, por ejemplo, el pueblo tenía que juntar diezmos, ¿verdad? Y dárselo a estos sacerdotes que trabajaban día tras día, 24/7, porque ese era su trabajo, no podían dedicarse a otra cosa, porque ese era su trabajo. Entonces, el pueblo le tenía que dar un diezmo y ese diezmo se tenía que entregar a estos sacerdotes que estaban día tras día, ¿verdad? Y aquí toqué de pasar el tema del diezmo, porque todas todas las respuestas a esas preguntas, hermano, están acá en este tema que estamos hablando ahora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy en día no es necesario un sistema, digamos, sacerdotal, ¿verdad? Que esté día tras día haciendo estos sacrificios. Entonces, como no es necesario ese sistema sacerdotal, ¿verdad? Nada de lo que estaba detrás de eso es necesario tampoco, ¿verdad? Sin perjuicio de que alguien, sin perjuicio de que el Señor nos manda a ofrendar y ayudar a nuestro prójimo, ¿verdad? Y uno puede hacerlo como quiera, si quiere dar el 10%, el 2, el 3, el que sea, ¿verdad? Pero yo me estoy refiriendo a la estructura que hay detrás de las cosas, ¿ya? Me estoy refiriendo a la estructura y esas son las razones, ¿verdad? Esta es la razón por la cual en el segundo pacto no es necesario guardar los rituales y ceremonias del primer pacto, ¿verdad? Esto es la parte ceremonial de la ley. No es necesario guardarla, como yo les dije la otra vez. ¿Por qué no es necesario guardarla? Porque Cristo ya lo hizo, ¿verdad? Porque Cristo ya lo hizo, ¿ok? ¿Ok? Entonces, como dice la escritura acá, ¿cierto? Hebreo 9:9, y ahí con esto termino, lo cual es símbolo para el tiempo presente según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto, ya que consiste solo en comida y bebida de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Verdad? El primer pacto fue impuesto hasta un tiempo en donde Dios iba a reformar las cosas. Reformar es como actualizar, ¿verdad? Eh, ¿Ok? Entonces, ese tiempo cuando Dios reformó las cosas fue cuando Cristo murió y subió al cielo y hizo esta expiación por los pecados, ¿verdad? Entonces, bueno, con eso termino, he terminado este estudio, ¿ya? Espero que le haya quedado claro, ¿ya? Yo este estudio lo estoy grabando, lo voy a subir por la página. Si es que no les quedó claro, estudienlo de nuevo, porque sé que es bastante, es harto, ¿ya? Hay hartos conceptos acá que son relevantes, pero los principales que quiero que se queden, ¿verdad? Es que la diferencia entre el primer y segundo pacto no es la estructura que hay detrás, sino que son como los personajes, ¿verdad? Por ejemplo, el primer pacto tenía sacrificio, el segundo también, pero el primero eran animales, el segundo es Cristo, ¿verdad? El primer pacto tenía un sacerdocio, que eran sacerdotes humanos, el segundo también, que es Cristo, ¿verdad? Que nosotros somos sacerdotes. El primer pacto tenía un santuario, el segundo también tiene un santuario, nada más que el santuario celestial. El primero era un santuario terrenal, ¿verdad? Y lo otro importante que yo creo que se requiere que ustedes entiendan bien, ¿verdad? Es que todas las ofrendas y sacrificios por el pecado que se hacían en el primer pacto ya no son necesarias porque Cristo lo hizo una pura vez y para siempre, ¿verdad? Esa es la razón por la cual no son necesarias. ¿Ya? Y ahí entra toda la parte ceremonial de la ley, ¿verdad? Que eran las ofrendas, sacrificios por el pecado, ¿verdad? Y finalmente, lo que se une con el estudio que estamos haciendo en la segunda hora del reposo es que es que el primer pacto eh, consi- consistía en hacer constantemente estos sacrificios por el pecado, día tras día, 24/7. Y cuando Cristo lo hizo, ¿verdad? Cuando Cristo lo hizo, dice la Escritura que lo hizo una pura vez y para siempre y después se sentó. El sentarse implica reposar. Y es por eso que la Escritura dice en hebreo, que después lo vamos a estudiar en la segunda hora para finalizar este estudio, ¿verdad? Es por eso que la Escritura dice que Dios reposó de sus obras, ¿ya? En el sentido que reposó, en el sentido de que no fue necesario más
estar constantemente haciendo sacrificios, sino que cuando Cristo hizo uno solo, se sentó. Y entrar en el reposo de Dios, ¿verdad? En el reposo de Cristo significa entrar en la salvación, ¿verdad? Y los que vivimos en el reposo, obviamente no es necesario que guardemos un día particular de reposo, porque vivimos en el reposo, ¿ya? Y vivir en el reposo significa que vivimos al alero de este sacrificio que Cristo hizo una pura vez y para siempre, y no es necesario que hagamos sacrificios constantemente 24/7, ¿ya? Bueno, eso. Espero que le haya quedado relativamente claro, ¿ya? Este estudio. Entiendo que es un estudio que es bastante complejo, que es bastante profundo, pero yo creo que con paciencia, ¿verdad? Lo pueden, y con estudio lo pueden llegar a comprender. Créanme que es un tema que es bastante importante, que es un tema que es bastante apasionante, y detrás de este tema están, yo, yo me atrevería a decir que el 80% de las respuestas, ¿verdad? A distintos temas complejos están en el entendimiento de este tema, ¿ya? Así que los animo a que sigan analizando este tema y estudiando. Así que eso es más. Amén, hermano. Vamos a pasar, hermanos, a la institución de la escena.